El ingeniero Esteban Rossi es un bioingeniero, es docente en la Universidad de Paraná, Nacional de Paraná. Y más allá de su especialización profesional, lo hemos convocado porque es una persona que viene comprometida en esto de alertar lo que está ocurriendo con las antenas. Ya ha estado haciendo presentaciones en el Consejo Deliberante de Paraná, ya nos contará él, pero es una persona que viene informando y trabajando en este tema de las radiaciones desde hace unos cuantos años. Así que, como la conferencia va a quedar grabada, los que vayan entrando fuera de horario podrán verla después en las grabaciones. Y vamos a premiar la puntualidad de los que se conectan en tiempo y forma. Así que, Esteban, es un gusto enorme que estés apoyando esta fiesta de corte y te cedo la palabra y empezá a hacer tu exposición. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Luis. Voy a compartir pantalla para poder apoyarme en algunas imágenes para compartir las ideas en relación a lo que vamos a charlar, que es el impacto de las radiaciones ionizantes y no ionizantes en la salud. A ver si... ¿Cómo se lo hacía? Ahí se ve, ¿no? ¿Se está viendo la presentación? Perfecto, Esteban. Bueno, vale. Bueno, como me presentaba Luis, yo soy docente universitario, también consultor, pero fundamentalmente en este aspecto voy a aportar desde mi docencia universitaria y desde mi militancia social también. Fui director de un proyecto de desarrollo tecnológico y social de UNER que se inició en 2018 y terminó en 2021. Justamente un proyecto que pretendía elaborar directrices que sirvan de base para la redacción y establecer normativas que protejan la salud frente a las radiaciones no ionizantes generadas por teléfono celular y sus antenas. Soy profesor adjunto en la Cátedra Instrumental Biomédico para Diagnóstico y Monitoreo, que es una asignatura de la carrera de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNER. Soy profesor titular de la Cátedra de Gestión de la Calidad, también en FIUNER. Soy profesor responsable de la Unidad Curricular de Telemedicina y Telesalud en la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC, y también en Informática Médica en la misma universidad. Bueno, acá esta lámina advierte sobre que hay en casi todas las láminas de esta presentación links al material que fundamenta mis afirmaciones. Así que también pueden aprovechar esta presentación que va a quedar disponible, según me dijo Luis, para todas las personas en Facebook. Entonces, bueno, de ahí pueden ir a verificar y a sacar en todo caso sus propias conclusiones a partir de información científica que voy a compartir en esta presentación. Bueno, cuando nosotros nos referimos al impacto en la salud de las radiaciones no ionizantes, estamos hablando de las radiaciones que suceden en una porción del espectro electromagnético. Esta lámina que se presenta aquí bosqueja de alguna manera todo el espectro electromagnético, de las ultra bajas frecuencias hasta las altas frecuencias, que es en donde se mapean también las radiaciones ionizantes. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte del espectro, en la zona de los gigahertz, y también vamos a hablar un poco de la decena de gigahertz y quizá la centena de gigahertz, que es donde van a transcurrir las radiaciones generadas por las antenas de la quinta generación de la telefonía celular. Entonces, nos vamos a enfocar en esta zona del espectro, en donde también tenemos a las microondas, a la radiofrecuencia que genera señales de AM, señales de televisión también. Bueno, pero a nosotros hoy nos interesa más debatir en torno de las antenas celulares y los celulares. Esto es un esquema bien básico de cómo funciona la telefonía celular. Hay una terminal, un móvil que demanda comunicación. Esa demanda se comunica justamente vía radiación con una central que tiene un área de cobertura en donde está ese teléfono. Esa central en general es inteligente y hoy en día son todas inteligentes y entonces gestionan con qué otra celda se pretende comunicar, con qué otro móvil se pretende comunicar el móvil 1, y entonces identifican qué celda se encuentra ese móvil, y ya sea por radiación o por una comunicación cableada o por una comunicación satelital, si es a otro continente, gestiona, digamos, cuál es el circuito de la comunicación para llegar a esa celda en la que está contenida el móvil al que se quiere comunicar el móvil 1. Básicamente ese es el esquema más general. Acá hay una imagen que muestra con más detalle ese esquema, pero bueno, acá lo que es concreto es que hay una radiación que emite un celular, que recibe una antena, y esa antena gestiona comunicación con ese celular y con el celular que tiene que comunicarse, y entonces eso genera, bueno, un conjunto de campos electromagnéticos que nos atraviesan a nosotros y obviamente a todo el medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, para darnos una idea de cómo es la situación actual en cuanto al nivel de desarrollo que tienen este tipo de redes, voy a hacer referencia a un conjunto de publicaciones, en particular una publicación del INDEC de 2016, o sea, ya tiene algunos años esta publicación, y que en esta publicación básicamente se plantea cuál fue el resultado de un censo que se hizo en distintas regiones del país, y esta encuesta, este censo, indagaba sobre el acceso a la tecnología de la información y la comunicación
vía, digamos, computadoras, vía otros medios y también vía teléfonos celulares. Y fíjense que en casi todas las regiones del país, si bien cambia un poco el número, pero está en torno del 80% de acceso de la población a teléfonos celulares. Cuando estamos hablando de la población, el INDEC indagó respecto de personas mayores de 4 años, mayores de niños de 4 años, y el porcentaje de acceso a celulares en personas de 4 años para arriba es en torno del 80%, eso varía un poco, del 86 casi el 90 en algunos lugares, bueno, el 70 y pico, pero uno podría decir que es un promedio de 80. También, acá les dejo el link a que puedan acceder a ese informe del INDEC. También les dejo el link a un informe de Cisco, que es una empresa que se dedica justamente a atender redes para la comunicación, para la información y la comunicación, y ellos en 2016 hablaban de que para 2020 iba a haber una cobertura tal que uno iba, digamos, que más personas en el mundo iban a tener acceso a teléfonos celulares, mucho más que a cloacas y agua potable. Eso claramente no hacía falta que llegara el 2020 para que ocurriera, eso ocurrió bastante antes del 2020, eso es un hecho hoy, todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular. De hecho, hay una resolución ministerial, un decreto, digamos, que pone en vigencia una ley en Entre Ríos, que es la ley que regula justamente la instalación de antenas, y en esta ley, en este decreto reglamentario de la ley, se cita de que hay 12 líneas de celulares cada 10 habitantes, o sea que hay más teléfonos que habitantes en Entre Ríos. Y esto lo digo de Entre Ríos porque es la provincia donde vivo y porque es justamente una ley que hemos trabajado mucho, sobre la que hemos trabajado mucho, entonces la conozco en profundidad, y también conozco en profundidad ese decreto, y conozco claramente que esa realidad que plantea el decreto es la realidad que vivimos en Entre Ríos, y que es la misma realidad que se vive en todo el país, y es la misma realidad que se vive en todo el mundo. Hay también informes parecidos a esto que habla de que hay mucho más celulares que habitantes hoy en el mundo. Entonces, una pregunta que yo me planteaba cuando veía esta situación y que les comparto a ustedes, ¿cuánto habrá aumentado el nivel de la radiación a la que estamos expuestos hoy en día en relación a la radiación de base que existía en el planeta cuando esta tecnología no existía? ¿Qué sé yo? Planteemos 100 años atrás, por poner un número. ¿Cuántos se imaginan que ha aumentado el nivel de emisión o de exposición a estas radiaciones desde 1920 a 2020? ¿Qué les parece? ¿Habrá aumentado 100 veces, 1000 veces, 1 millón de veces, 10 millones de veces? ¿Cuántos ceros le pondrían a ese número de la cantidad de veces que aumentó desde 1930, por ejemplo, hasta la actualidad? A ver, escucho ofertas. ¿Qué opinan ustedes? Si alguien quiere escribir acá un número o activar el micrófono brevemente para... Acá Alejandro habla de que hay un 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, o sea, 1 millón. 1 millón de veces, dice Alejandro, que ha aumentado el nivel de radiación. O sea, un 1 con 6 ceros atrás. A ver si alguien tiene alguna otra opinión. Bueno, nadie se anima a apostar. El único que apostó acá fue Alejandro. Bueno, para dejar de apostar y basarnos en información científica, veamos esta publicación, que es una publicación del año 2018, en donde fíjense que este gráfico lo que muestra es el espectro electromagnético en este eje y el nivel de emisión en este otro eje. Creo que esta gráfica también la compartió Guillermo de Fay en la presentación previa a la mía, así que quizás les resulte familiar. Si analizamos lo que nos dice esta gráfica, es que esto que está pintado en verde es cuál era el nivel de emisión que existía en 1930. Y entonces las otras franjas de colores nos muestran cuál es el nivel de emisión que fue evolucionando con el uso del espectro electromagnético, fundamentalmente en la región de las radiofrecuencias, fundamentalmente en la región de la telefonía celular. Bueno, la región de la telefonía celular es acá, en torno de los gigahertz. Fíjense que está muy cercano al límite que plantea el organismo regulatorio, o sea, uno de los organismos internacionales de la cual se nutren como información y para establecer directrices los organismos regulatorios de las naciones, en particular Argentina se nutre de la información que brinda el ICNIR, y el ICNIR plantea estos límites. Nosotros aparentemente estaríamos un poco por debajo de esos límites en 2010, y la diferencia que hay entre estos límites que plantea el ICNIR y lo que existía en la Tierra en 1930, fíjense que tiene una diferencia de 18 ceros, o sea que multiplica por 3 o eleva a la tercera potencia la cantidad de ceros que planteaba Alejandro. Alejandro planteaba 6 ceros, bueno, la diferencia entre 1930 y la actualidad es de 18 ceros. Entonces, ahí surge otra pregunta, y es la pregunta que se plantea en esta otra lámina. ¿Será que es posible pensar que no hay efectos sobre la biología en la Tierra cuando hubo semejante aumento del nivel de exposición de todos los seres vivos y en particular de los seres humanos? ¿A alguien se le ocurre pensar que no existe ningún efecto frente a semejante aumento de las radiaciones? Bueno, claramente vamos a ver en esta presentación que hay efectos, que claramente hay efectos sobre
sobre la vida, hay efectos biológicos sobre la biodiversidad y también sobre las personas. No sé si alguien ahí quiso evitar el micrófono o hace una pregunta. Claro, obviamente que hay efectos, dice Germán Nava. Bueno, sí, hay efectos. Y cuando yo muchas veces con los ingenieros en telecomunicaciones o con personas que son reacias a poder apropiarse de estos argumentos, me dicen, bueno, pero el nivel de radiación al que estamos expuestos por la radiación electromagnética es mucho menor que lo que estamos expuestos por la radiación solar. Y es cierto. Y fíjense que en esta lámina eso se ve claramente. Acá ampliamos la gráfica y compartimos el nivel de exposición en un día soleado y es bastante más grande que los límites que plantea el IGNIR para estas frecuencias. Ahora, hay una gran diferencia acá, que la vida sobre la Tierra hace millones de años que se viene adaptando a la radiación solar. De hecho, hay muchas células, muchos organismos vivientes que han desaparecido y que porque no se han podido adaptar a los niveles de radiación que plantea la luz solar, la luz visible, quiero decir. Y bueno, muchos se adaptaron, muchos nos adaptamos y sobrevivimos a la radiación solar y por eso estamos hoy sobre la Tierra expuestos a estos niveles de radiación e incluso los niveles de adaptación no fueron totales y muchos sufrimos efectos de la radiación sobre nuestra piel y bueno, eso como la biología es variable, también tiene efectos variables. Las personas que tienen poca melanina en su piel, bueno, los efectos son todavía más adversos y tienen que tener mucho más cuidado de exponerse a la radiación solar. Bueno, esa adaptación a la que todavía no seguimos, esa noxa o ese agente adaptativo que es la radiación solar, a lo que todavía nos seguimos adaptando, bueno, para esa adaptación ocurrieron miles y millones de años. Bueno, esta radiación que le agrega 18 ceros a los niveles a los que nos adaptamos en el planeta, bueno, ocurre de la noche a la mañana en términos adaptativos de la biología, en términos evolutivos de la biología, porque 100 años es de la noche a la mañana justamente para estos procesos que son tan complejos y tan multifactoriales en su camino, que es la adaptación de la biología a la vida, al medio ambiente. Bueno, de la noche a la mañana a nosotros nos agregaron 18 ceros de emisión y hay algunos que todavía se animan a decir que eso no genera efectos sobre la biología y sobre las personas en particular. Bueno, acá hay un video en donde le dejo una jornada que hubo en Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, donde un director del ENACOM, un director del año 2019, creo, del ENACOM, planteaba que, bueno, que los efectos no eran tan importantes porque la potencia que tenía una antena era similar a la que tenía una lámpara. Y bueno, claramente ahí o hay una profunda ignorancia o piensa que nosotros somos ignorantes en estos temas. Les dejo el video para que ustedes se asombren de verlo. Bueno, entonces, el ENACOM, en aquel momento y hoy también, establece mediciones de los niveles de emisión a los que estamos sometidos todos los habitantes en la vía pública, porque solamente las mediciones que hace el ENACOM en la vía pública, no adentro de nuestros hogares. Eso es una limitación de las mediciones. Otra limitación de las mediciones que hace el ENACOM, que la hace en base a una normativa que básicamente plantea una exposición de 6 minutos o de 30 minutos, y eso no es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros estamos las 24 horas expuestos, porque a diferencia de la radiación solar, que está en el horizonte del Sol, en mejor de los casos 12 horas, bueno, en algunos lugares de la Tierra más horas, pero nunca 24 horas, con el nivel máximo de radiación. Sin embargo, las antenas de celular están las 24 horas prendidas, los 365 días del año, y nosotros estamos expuestos sin posibilidad de apagarla. Entonces, también ahí, desde el punto de vista de la tasa de exposición, es limitada la normativa que tenemos, respecto de la cual a nosotros se nos informa el nivel de exposición al que estamos sometidos. Y entonces, por ejemplo, vemos que el nivel de exposición, esto lo tomé, digamos, no tuve tiempo de hacer una adaptación a lo que sería la ciudad de Córdoba, donde la mayoría de las personas que impulsa esta charla vive, pero les comparto la información en relación a la Facultad de Medicina de Rosario, que ahí Damián Berseñá se me invitó a trabajar este tema con ellos en el Instituto de Salud Socioambiental, y entonces yo les mostraba los niveles de emisión en la puerta de la Facultad de Medicina, y varían entre 7,7% del máximo y el 15,5% del máximo. Podríamos decir que en promedio hay un 10% del máximo de exposición. Entonces, bueno, no para tanto. Ahí ustedes en la Facultad de Medicina están expuestos al 10% del máximo. O sea, están lejanos todavía del máximo nivel de exposición. Ahora bien, ese 10% del máximo nivel de exposición está en este punto de la gráfica que veíamos recién. O sea, si bien está al 10%, esto es una escala logarítmica, bueno, no me voy a poner a explicar cómo se interpreta una escala logarítmica, pero, digamos, si quieren pueden preguntarlo por correo, más detalle. Lo que básicamente voy a hacer uso de esta gráfica para mostrar que está en este lugar, ese 10%. Es cierto, está alejado del 100% del máximo posible, que es esta línea azul que plantea el INIRP, pero fíjense la distancia que tiene respecto de los niveles de exposición que tenía la mayoría de los descendientes de las personas que circulan por esa calle. O sea, hace 100 años
la biología sobre la Tierra en ese lugar de Rosario se exponía a 18 ceros menos. Entonces la gente que está expuesta a este 10% se está exponiendo a 17 ceros menos, por ser generoso. Pero así y todo, a 17 ceros más que lo que se exponía a la persona hace 100 años. O sea que es un montonazo, inclusive aunque sea el 10% del máximo. Entonces, a este nivel de radiación el que hoy estamos expuestos. Y esto lo quiero comentar un poco para complementar la interpretación de esta gráfica que hacía DeFi en la presentación anterior a la mía. Bueno, estos efectos que se plantean en esta lámina de IGNIRP, estas líneas azules, solamente contemplan, que los efectos que pueden llegar a generar daño son los efectos térmicos, son los efectos que usa el microondas para cocinar la comida. Mientras que no ocurran esos efectos, mientras que la temperatura de un volumen de tejido no aumente 1 grado, bueno, mientras que eso no suceda, entonces el IGNIRP considera que las radiaciones son seguras para los seres humanos y para la biología en general. Ahora, a niveles muy por debajo de esos niveles térmicos, de los que son regulados por el IGNIRP y que toma nuestra regulación nacional y que entonces permite 965 microwatts o 0,9 miliwatts por centímetro cuadrado. Este nivel ya vamos a ver que es altísimo en relación a otros países, seguramente Guillermo lo comentó, así que estos números le están sonando, no estoy hablando de cosas que nunca escucharon. Estos niveles son los que permite la regulación nacional. Ahora, muy por debajo de esos niveles ocurren otros efectos que son lo que nosotros llamamos efectos biológicos. Y son los efectos que ocurren sobre cada una de nuestras células, o sobre cada una de las células de cualquier organismo vivo. Cualquiera de esas células se desarrolla gracias a un equilibrio entre los iones positivos y negativos, los iones que están por fuera y por dentro de la célula, y eso está mediado por los campos eléctricos, por los campos magnéticos y por los campos electromagnéticos. Entonces, esos campos electromagnéticos afectan la salud de la célula, aunque no la dañen inmediatamente, generan un deterioro que ya vamos a ver cómo lo clasificamos, a ese deterioro. Bueno, esto de que hay efecto biológico, un montón de investigadores lo vienen advirtiendo desde hace 20, 30 años o más, pero todavía no tenía ningún efecto sobre la legislación de los países centrales. Acá muestro un fallo judicial de 2021 que lo llevó adelante la organización que conduce la doctora Debra Davis, esta organización llevó adelante, en base a información científica, un juicio que fue favorable y que intima a la FCC, que sería el equivalente al ENACOM en Argentina, a no ignorar la evidencia científica que muestra daño y que entonces los obliga a que se ayornen de toda esa información y los impulsa a que reformen su normativa en base a toda la información científica que existe en la actualidad y que demuestra daño. Acá les dejo también los links para poder acceder tanto al fallo como a las publicaciones como a la página de esta organización, que es muy interesante porque tiene una información visual que ayuda a los que estamos preocupados por esto y que queremos compartir esta preocupación con más gente. Tiene a disposición mucha información visual que es útil para comunicar asertivamente toda esta problemática. Bueno, entonces, sobre esto es lo que nos vamos a enfocar, pero también nos vamos a enfocar no solamente sobre lo que sucede afuera en la calle, que básicamente es donde transcurre la situación esta del nivel de ignición que generan las antenas del celular, sino también es importante que visualicemos lo que ocurre en un escritorio en cuanto al nivel de ignición. Nosotros tenemos un montón de artefactos que generan radiación y que aumentan las radiaciones a las que nos someten las antenas de celulares, y son el propio celular que nosotros usamos, la antena de Wi-Fi que usamos para comunicarnos de manera inalámbrica, de acceder a Internet de manera inalámbrica dentro de nuestros hogares, probablemente los micrófonos, los parlantes de Bluetooth con los que nos hacemos acompañar por la música en los momentos que trabajamos, la PC. Bueno, todo esto genera un caldo electromagnético en el que estamos inmersos, y entonces por eso se llama electropolución, porque ahí justamente hay como una contaminación electromagnética en la que estamos embebidos permanentemente, y es como una sopa electromagnética que se genera por las antenas de celulares, que son cosas sobre las que nosotros no podemos intervenir, pero también se genera sobre cuestiones sobre las que sí podemos intervenir, y es la manera que hacemos uso de la tecnología de información y la comunicación inalámbrica. Yo lo escuché a Guillermo hablar de que sería muy importante que, ya que eso es lo que está a mano, podamos modificar esos hábitos, y hay distintos tips para modificar esos hábitos que a lo mejor en una charla posterior o con alguna información escrita puedo compartir. Pero entonces, digamos, no solamente las antenas nos someten a estos niveles de exposición, sino también la tecnología que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Acá les dejo un paper publicado en IEEE en el año 2020 que habla de esta problemática. Para profundizar en esto, también les comento que los celulares tienen una normativa internacional que establece niveles máximos de generación de potencia. Esos niveles máximos cambian de acuerdo si es Europa o Estados Unidos, pero están aproximadamente en el mismo orden, en el orden de 2 kilowatts
por kilogramo o de 1,6 kilowatts por kilogramo. Bueno, esos límites máximos son los que pretenden cumplir los teléfonos celulares cuando se presentan a los organismos regulatorios internacionales y dicen que cumplen con una norma. Ahora, esa norma no establece el uso habitual del celular, sino que establece una determinada distancia del celular. Y nosotros habitualmente nos pegamos el celular a la oreja o lo llevamos pegado al cuerpo, o a pocos milímetros del cuerpo, o a 0 milímetros del cuerpo, cuando lo ponemos en el bolsillo, cuando lo ponemos en el bolsillo de la camisa, cuando las mujeres muchas veces lo guardan en el sostén, o lo ponemos en el bolsillo trasero. Ahí hay 0 distancia entre el celular y nuestro organismo. Bueno, y entonces ahí los niveles de ignición cambian y fíjense que se multiplican por 7, por 14. Entonces también hay que tener cuidado cómo nosotros hacemos uso del celular. Y sobre todo cuando se lo damos a usar a las infancias, muchas veces cuando se lo damos a usar a niños como un chupete electrónico, bueno, eso no es un chupete electrónico que es inocuo, sino que tiene una radiación que penetra con más potencia en el cuerpo de las infancias. Ahí les dejo esa lámina, después si quieren podemos profundizar, pero no me quiero detener en esto, solamente quiero advertirlo. En esto sí me quiero enfocar porque es en lo que quiero agregar elementos para la discusión, y es cuáles son los canales por el que se genera... A ver. Bueno, acá después lo voy a responder a qué significa ignición. Pero básicamente es la potencia de radiación en la que estamos inmersos, para decirlo en palabras que podamos todos acceder al concepto. Ese sería el concepto de ignición. Bueno, pero me quiero enfocar en esto. En esta gráfica que tiene siglas que quizá resulten desconocidas. Acá hay un glosario que las explica, pero yo me voy a basar en esta gráfica para hablar de cuáles son los caminos que están científicamente comprobados por experimentos científicos que fueron publicados, que fueron evaluados por comité de pares y que entonces en ese proceso de publicación, todas las publicaciones se evalúan por comité de pares, son de acceso público. Yo dejo en general en todas las láminas el link, en esta también, acá van a poder acceder a esta publicación sobre la que estoy haciendo mención, y que básicamente esto es un review de toda la evidencia científica que hay y la clasifica a esa evidencia científica en cómo demuestra los caminos de daño que generan las radiaciones. Y habla de las radiaciones, las longitudes de radiofrecuencia, que básicamente son las frecuencias en las que emiten los celulares, las antenas celulares, también las antenas de AM, FM, los hornos de microondas. Esto sería, digamos, la región del RF. Pero también la baja frecuencia, que la baja frecuencia son las que generan, por ejemplo, las redes de tendido de distribución eléctrica, esas antenas de distribución eléctrica que llevan cables, que llevan corriente que oscila a 50 Hz, esos 50 Hz generan un campo eléctrico y un campo magnético que también afecta a la vida en general. Entonces, básicamente las dos fuentes serían de baja frecuencia y de alta frecuencia, para clasificarla. Tanto la de baja frecuencia como la de alta frecuencia genera agentes reactivos de oxígeno, especies reactivas de oxígeno. Estos son elementos, elementos químicos que existen en el metabolismo de la célula, que tienen un impacto sistémico. Tienen un impacto en la célula, pero también tienen un impacto sistémico. Tienen un impacto sobre cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Tiene cambios también en otras membranas celulares. Tiene cambios en el metabolismo del cerebro. Y cuando acá hablamos del metabolismo del cerebro, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa en el cerebro frente a la presencia de radiaciones, cambia la manera en que se metaboliza la glucosa en el cerebro y aumenta el metabolismo de la glucosa en el cerebro, y entonces ese aumento del metabolismo de la glucosa, bueno, genera un montón de toxinas que son parte de los restos metabólicos, ¿no? Ustedes imagínense, digo, para graficar qué significa, por qué podría ser perjudicial el aumento del metabolismo en el cerebro cuando está expuesto a la radiación. Imagínense ustedes qué sucede en cuanto a la limpieza de una cocina cuando cocinan un huevo frito. Bueno, se ensucia la cocina, los utensilios hay que lavarlo. Ahora ustedes imagínense que tienen que cocinar una docena de huevos fritos. ¿Cuál va a ser el volumen de utensilios sucios? Va a ser mucho más grande. Va a ser mucho más grande el esfuerzo que vamos a tener que hacer para limpiar la cocina después de haber cocinado 12 huevos fritos. Bueno, eso es lo mismo que le pasa al cerebro. Hay un esfuerzo de todo el mecanismo celular de poder justamente deshacerse de esos restos metabólicos que genera el aumento de un metabolismo forzado por un agente externo, por una noxa, que son los campos electromagnéticos. Bueno, estos campos electromagnéticos también generan cambios epigenéticos. ¿Qué son cambios epigenéticos? Son cambios que se dan sobre el ADN que no significan la ruptura del ADN, sino que muchas veces significa un cambio en la manera en que se acomoda el ADN. Y que cuando hay un cambio en la manera que se acomoda el ADN, porque las histonas fuerzan a que el ADN se acomode de una manera diferente a la que se venía acomodando habitualmente, ese cambio en la manera en que yo lo estoy diciendo así en palabras simples, ¿no? Pero cambio en la manera que se acomoda el ADN genera que haya código que quede expuesto para una replicación más fácil que antes a lo mejor no estaba expuesto. Y entonces ahí hay
Es como que uno tuviera una herencia genética, por ejemplo, que por cómo se acomoda el ADN, esa herencia genética no está manifiesta. Pero como resulta que los campos electromagnéticos generan cambios epigenéticos y el ADN se ordena de manera diferente, ahora ese ADN sí está expuesto para generar una expresión fenotípica y que entonces nosotros empecemos a manifestar cosas que hace tiempo que nuestra descendencia no manifestaba, y entonces esos son los cambios epigenéticos, son los cambios que suceden en cuanto a la expresión del ADN debido a la interacción con el medio ambiente, en este caso con las noxas del medio ambiente generadas por los campos electromagnéticos, tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia. Otro efecto más. Después también hay daños en el ADN, porque si bien uno dice las radiaciones no ionizantes son aquellas radiaciones que no tienen la energía suficiente para generar un desprendimiento de un electrón que genere un daño en un enlace. Bueno, a lo mejor no genera un daño en un enlace por la energía que tiene, pero sí de una forma indirecta porque hace que la célula no pueda reparar un daño preexistente. Entonces hay un daño, hay una rotura también del ADN de forma simple, de cadena simple, de cadena doble. Hay muchos trabajos que plantean esto. Hay también inducción génica, hay también cambio en la modificación de los canales de calcio en la célula. Los canales de calcio en la célula el ion calcio es uno de los iones más importantes para el metabolismo de la célula. Cuando hay una modificación de la permeabilidad de cada una de las células a ese ion calcio, va a haber un cambio claramente en el metabolismo de esa célula. Ese cambio en el metabolismo de la célula va a impactar de manera diferente de acuerdo a qué lugar ocupe en nuestro organismo esa célula. Entonces, uno puede encontrar diferentes cambios en el organismo debido a la misma noxa, debido a los campos electromagnéticos, porque se está cambiando la permeabilidad del ion calcio, no solamente en una célula, sino en toda la célula, porque nos atraviesa la radiación electromagnética. Quizá haya tejidos que sean más sensibles que otros frente a estos cambios de la permeabilidad del calcio. Quizás en algunas células impacte más en el metabolismo y entonces, digamos, la generación del ATP, de la energía de la célula, que uno de los factores que interviene el ion calcio, afecte más o menos, y entonces todos estos cambios a nivel físico, a nivel biológico, tienen diferentes cambios en los organismos, y tienen diferentes cambios en los organismos vivos, en las personas, en los perros, en los gatos, en las abejas, en las vacas, en las ranas, tienen diferente impacto. Y obviamente dentro de cada especie va a haber una diversidad de efectos porque somos todos diferentes, porque nos adaptamos como individuos de diferente manera, tenemos diferente resiliencia frente a las noxas ambientales, y entonces probablemente los efectos que sean más visibles sean diferentes. Pero estos investigadores lo agruparon básicamente en dos grandes campos de efecto. Una es la electrohipersensibilidad. Estas noxas impactan y contribuyen a que haya individuos que sufran electrohipersensibilidad. Y esa electrohipersensibilidad, obviamente, muchas veces uno no nace con esa electrohipersensibilidad, sino que puede irse generando esa electrohipersensibilidad por la sobreexposición de esta radiación. Y acá lo voy a comparar con la radiación solar. No es lo mismo. Si uno nunca se expuso al sol y pasó toda la vida sin exponerse al sol, el envejecimiento que va a tener la piel el envejecimiento que tiene la piel, por ejemplo, de una cosa que es muy estudiada, de los trabajadores, de los pescadores. De los pescadores que pasan su vida abajo del sol. Bueno, ahí ellos tienen un nivel de envejecimiento muy diferente a las personas que trabajan en una oficina y nunca se ponen al sol. Bueno, entonces, la acumulación genera efectos en los organismos y esa entonces puede generar en los ciudadanos electrohipersensibilidad por la sobreexposición de la radiación, y a lo mejor ellos cuando eran niños, cuando el nivel de radiación hace 30, 40 años era capaz de con 4 o 5 ceros menos o con 10 ceros menos que lo que estamos expuestos ahora, cuando eran niños no eran hipersensibles y resulta que por la sobreexposición se volvieron hipersensibles. Eso también es un efecto que se está documentando cada vez más. Bueno, y un efecto que puede darse también es el cáncer. De todos modos que el efecto del cáncer es el efecto como que más nos conmueve, pero no es el único efecto, ni es quizás el que esté más difundido, el que tenga, digamos, un efecto concreto sobre cada uno de los habitantes. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos muchas herramientas para sobreponernos a la evolución neoplásica de la célula que muchas veces desencadena el cáncer, pero también las radiaciones generan cambios que deterioran esa capacidad de sobreponerse a los cambios neoplásicos, a la evolución neoplásica de la célula, a combatir el cáncer, y entonces estamos doblemente expuestos. Bueno, pero básicamente estos son los mecanismos de acción que tienen los campos electromagnéticos que llevan básicamente a un crisol de enfermedades que están asociadas a la electrohipersensibilidad y también al cáncer, a distintos tipos de cáncer, porque como vimos recién, el efecto de la radiación puede darse sobre un montón de células. Generalmente las células que más van a sufrir van a ser las células que están más expuestas, y por eso hay un montón hay varios estudios epidemiológicos
que muestran cómo hay curvas que se acompañan en cuanto al uso del celular y la ocurrencia de cáncer del glioma acústico, incluso de cáncer cerebral también, porque justamente es aquí donde nos acercamos al teléfono. También eso está cambiando y hay también las antenas de celular están más cercanas a la base del celular y hay también curvas de evolución del cáncer de tiroides que acompañan a la época en donde empezó a estar acá la antena y no acá arriba. También hay cáncer a nivel del colon, que hay curvas que acompañan también como el uso del celular en las partes del cuerpo asociadas ustedes saben que dos curvas se acompañen no implica causalidad, pero sí implica una situación sobre la que hay que poner la lupa. Entonces, bueno, acá en este trabajo pueden abrirlo, profundizar esta lectura para poder entender más en detalle, quien esté interesado, cuáles son los trabajos científicos a los que hacen mención estos investigadores y por la cual afirman de que esta fuente de radiación generan este tipo de efectos en la célula que generan este tipo de efectos sistémicos. Electrohipersensibilidad y cáncer. Bueno, ¿cuánto hace que estoy hablando? Bueno, un montón. 9:15, son 45 minutos y me falta un montón. Voy a acelerar entonces un poco el paso. Esto ya lo vimos. Bueno, acá esto seguramente lo hablaron también con DeFi. En Argentina, el nivel de emisión, el nivel de radiación al que permite que estemos sometidos nuestra legislación es 965 microwatts, pero no es la única manera de que la telefonía funcione. Fíjense, acá otros países como todavía la telefonía funciona a niveles mucho menores de los que están permitidos en Argentina. Bueno, acá esta lámina, le dejo el link acá asociado, es un cuadro muy interesante que plantea la iniciativa 2012 donde clasifica los órganos o las enfermedades que generan los niveles de exposición a radiación de acuerdo a los colores. Entonces es una tabla de colores que le llama y habla de efectos de la antena de celular, de la Wi-Fi, de las laptops, bueno, de otras fuentes de RF. Y lo interesante de esto es que le da trazabilidad al estudio científico que afirma haber hecho un experimento en el que encontró efecto sobre el organismo, sobre esta cuestión. Acá les dejo el link para que profundicen, les da el nivel de radiación, el efecto y cuál es el autor de ese trabajo científico. Esto yo lo considero muy importante en cuanto a cómo se sustenta lo que estoy diciendo. Bueno, lo que estoy diciendo, ustedes pueden ir a leerlo y en todo caso no estar de acuerdo con mis conclusiones, pero bueno, podemos discutirlo y ahí están los estudios científicos para que ustedes vayan, lo lean y en todo caso tengamos instancia de discutir y de debatir lo que yo estoy afirmando acá. Acá hay un resumen más acotado de eso que decíamos recién. Fíjense que a los niveles de radiación en los que se encuentra efecto de la alteración en la membrana encefálica, lo que veíamos recién, incremento de los niveles de amina en el cerebro, o sea que aumente la permeabilidad, permite de que en el cerebro ingresen moléculas de alto peso molecular, de alto tamaño, que pueden generar daño en todo, digamos, el sistema nervioso central. Justamente la permeabilidad de la membrana encefálica lo que hace es le da selectividad a la membrana encefálica para que no entre cualquier cosa que está en la sangre, sino que entran solamente los nutrientes, los glóbulos rojos, pero no los virus, no las bacterias, no las moléculas de gran tamaño. Bueno, eso frente a la radiación, la permeabilidad aumenta, entonces todo eso entra al torrente sanguíneo que alimenta al cerebro y al sistema nervioso central en general, y entonces eso nos expone a situaciones que pueden ser muy variadas. Bueno, también disminuye la cuenta espermática, Esto está ensayado tanto en ratones como en humanos también, tiene efectos neuroendocrinos porque se modifican justamente el sistema neuroendocrino también frente a estos, tiene efectos genéticos como veíamos recién y efectos paragenéticos. Bueno, acá también hay una grilla de efectos que también son trazables a sus autores, así que también pueden buscarlo en internet y indagar sobre esto. Fíjense que también hay un efecto sobre el electroencefalograma, que básicamente son las señales eléctricas que generan las células cerebrales en su despolarización, que son medidas muchas veces con electrodos superficiales. Ahí también hay efecto, claramente sí hay efecto en los campos eléctricos que generan las células cerebrales, es porque las células cerebrales están sufriendo frente a la presencia de ese campo electromagnético. Y fíjense qué bajos son los niveles para los cuales hay efecto. Están muy por debajo de lo que genera un celular, muy por debajo de lo que genera una antena. Entonces, hay efecto biológico a niveles muy por debajo de lo que plantea el IGNIR. A esto es lo que llamamos justamente efectos biológicos y no efectos térmicos. Por debajo de los niveles de efecto térmico hay efecto biológico. Hay un montón de investigadores que lo han demostrado desde hace más de 30 años. Acá también hay más. Sí. Hola, hola. Sí. Bueno. Hola Esteban. Sí. Esteban, te interrumpo un momentito porque se está por cortar el tiempo. Ajá. Y ahí pegamos en la pizarra el nuevo link para continuar. Bueno, Macario.
hay problemas, vamos a seguir moderando desde esta otra línea porque la otra... Bueno, salimos de Se acá. escucha perfecto. Bien. Excelente. Te felicito. Pero ¿les parece que cortemos y vamos al otro Meet o seguimos acá hasta que se caiga? No sé, decímelo. Es parte de una presentación que hace el doctor Toussaint y que me resulta muy interesante porque yo venía hablando de que los campos electromagnéticos impactan sobre todas las células, sobre todos los mecanismos de la célula. Y básicamente lo hacen porque afectan los mecanismos de permeabilidad de membrana, que son como si fueran transistores eléctricos que se activan o se desactivan de acuerdo a la presencia de campo eléctrico, de campo magnético o de campo electromagnético. Entonces, si uno piensa de que esto le sucede en cada uno de los transmisores de membrana que permite que entre o salga el ion, que es lo que permite el desequilibrio de cargas de la célula, que es lo que permite la vida de la célula, entonces de ahí es como simple intuitivamente imaginarse que va a afectar el comportamiento de la célula. Si afecta uno de los ejes principales de la vida de célula, va a afectar la célula. Si se afecta una célula, se va a afectar el tejido al que pertenezca a esa célula, se va a afectar el organismo al que pertenezca a esa célula, se va a afectar el ser viviente al que pertenezca a esa célula, y ahí estamos nosotros y está todo nuestro medio o todo el ambiente en el que vivimos. Entonces, por eso hacía uso de esa lámina. Acá presento también, en la línea esta de presentar estudios que demostraban mediante experimentos el efecto de las radiaciones, presento un experimento que se hacían sobre ratas, y justamente este experimento sobre ratas sometidas a Wi-Fi o a la radiación que genera la antena de Wi-Fi o los celulares, y ahí se veía claramente afectado la permeabilidad del calcio, y en este paper estudiaron el camino metabólico de cómo el calcio determina la generación de ATP y cómo la generación de ATP es lo que es parte del andamiaje que tienen las células para combatir o para equilibrar la situación de los radicales libres en las células, que son radicales que, son elementos reactivos que afectan a la vida de la célula y afectan también la reparación del ADN y afectan la generación de energía. Entonces, fíjense cómo a través de interferir uno de los medios que usa la célula para vivir, que es básicamente la permeabilidad del calcio, cómo esa afectación de la permeabilidad del calcio afecta todo otro camino metabólico de la célula que impacta en la célula y entonces a nivel sistémico también. Este trabajo lo pueden bajar de acá del link que les estoy dejando. Otro trabajo también plantea de que esa modificación en el helio del calcio genera una modificación en la función de los neurotransmisores justamente en un enlace en un enlace de neuronas. Entonces también claramente tiene un efecto este impacto en el ion calcio sobre el comportamiento de la célula nerviosa. Y entonces ahí también, ¿qué efecto va a tener? Y va a depender de dónde esté esa célula nerviosa, el nivel de efecto de cada persona también va a depender, de cada organismo va a depender, pero que hay un efecto sobre el sistema nervioso y sobre el comportamiento de los neurotransmisores en ese sistema nervioso. Acá hay un trabajo científico que lo muestra. También estos investigadores trabajaron sobre un estudio de cometa, que es, quienes están en los temas medioambientales seguramente los conocen, el estudio de cometa, porque es un estudio que es simple de instrumentar en términos de laboratorio. Mientras que tenga un microscopio electrónico y tenga, digamos, la posibilidad de someter las células a diferentes procesos, digamos, eso es factible, digamos, es muy, muy factible llegar a resultados. Entonces, por eso es un experimento que lo usan un montón de científicos para evaluar el daño de la noxa, en este caso de las radiaciones, sobre el ADN de la célula. Cuando hay efecto en el daño, cuando hay efecto sobre el ADN y hay daño en el ADN, entonces la célula, frente al experimento, genera una dispersión que da como un efecto visual de que la célula, en vez de ser un sol, es un cometa. Entonces, cuando hay daño en el ADN, se da que uno ve este efecto de cometa. Y fíjense que acá está sometiendo a la célula a una radiación que sabemos que genera daño, como es la radiación en un rayo X, que es una radiación ionizante, que sabemos que desprende electrones de los enlaces, que sabemos que genera daño, y por eso es que cuando nosotros vamos a hacer una radiación, a una radiografía, vemos que el radiólogo se pone una membrana de plomo para que detenga los rayos X que están presentes en el ambiente. Nosotros no podemos hacer toda la cantidad de radiografía que queramos, porque mientras más radiografía nos hacemos, más estamos expuestos a que suceda esto, a que sucedan daño en el ADN. Pero fíjense que ese daño en el ADN también está presente frente a una radiación que le dicen no ionizante, pero que el efecto acá es similar a la radiación que es ionizante. Y fíjense, el efecto que tenemos acá es un efecto que se produce a 0,6 watts sobre kilogramo, que es una tasa de radiación, tasa de absorción de radiación, que es menor que lo que permiten los organismos regulatorios que tengan los celulares, por ejemplo. Algo que tenemos nosotros encima, bueno, esto está, por ejemplo, a la mitad de lo que se permite que emitan los celulares en Europa. Fíjense que a esos niveles de radiación, a 0,6 watts sobre kilogramo, existen daño en el ADN.
Y lo demuestra este estudio, que lo pueden ir a leer, pueden analizarlo y pueden en todo caso no estar de acuerdo con la manera que se experimentó, estudiar otro, pero ellos hicieron un experimento que demostraron en ese contexto esto. Bueno, también cuando decíamos que se afectaba la membrana encefálica, acá hicieron estos investigadores un experimento sobre ratas y frente a la radiación de un SAR, acá está la gráfica de la tasa de absorción de radiación, que también está en el entorno de la tasa de absorción de radiación, esto es en miliwatts sobre centímetro sobre kilogramo, son tasas re bajas a las que uno está expuesto habitualmente con el uso del celular, y fíjense que después de esa rata, digamos, con un estudio autópsico de esas ratas, encontraron que las ratas no expuestas no tenían cambios morfológicos en el cerebro, mientras que las ratas expuestas sí tenían cambios morfológicos. También había cambio en la membrana, por eso que hay azul de metileno presente de diferente manera en las ratas que están expuestas y en las ratas que no están expuestas. Entonces acá hay otro estudio científico que da evidencia de que se cumple esto de que hay un cambio en la permeabilidad de la membrana encefálica y que eso tiene efectos hasta morfológicos en el cerebro de la rata. Este es otro experimento también muy interesante, en donde a un lote de 200 ratas le indujeron cáncer, básicamente cáncer linfático, se inocularon a estas ratas con células de cáncer linfático, entonces de alguna manera el cáncer estaba presente en sus células, y fíjense el comportamiento frente a la presencia del cáncer de las ratas expuestas y las ratas no expuestas. Fíjense que las ratas expuestas se murieron 43, mientras que las ratas no expuestas solamente se murieron 22. Entonces, de las 100 ratas expuestas, casi 78 ratas pusieron en marcha su mecanismo de resistencia a la evolución de las células neoplásicas y entonces pudieron combatir ese cáncer y no se murieron por ese cáncer. 78 ratas de las no expuestas sobrevivieron, se murieron solamente 22. De las ratas expuestas se murieron 43, mucho más ratas, casi el doble de las ratas expuestas. Quiere decir que deterioró los mecanismos de defensa que tiene el organismo frente a la presencia de la evolución de células neoplásicas. Entonces esto plantea otra cuestión, no solamente que puede generar el cáncer, sino que aparte genera un efecto cocancerígeno que debilita las herramientas que tiene el organismo biológico para sobreponerse a la evolución neoplásica de la célula. O sea, debilita nuestra herramienta para defenderse frente al cáncer. No solamente podría generar cáncer por los efectos que vimos recién, por los mecanismos que vimos recién, sino que aparte debilita nuestras defensas frente al cáncer. Ese es el efecto que se llama cocancerígeno. Bueno, y otra vez refrescamos esta lámina porque realmente que nosotros tengamos 965 microwatts todavía, cuando esto es una normativa de hace casi 30 años, como dijo DeFi, y como está claramente en la normativa, porque el /95 de la resolución 202 habla de que esa normativa entró en vigencia en el año 95, pero aparte de que entró en vigencia en el año 95, se basa en la evidencia científica de los años 80, cuando todavía el celular ni existía, y en todo caso, cuando sí existía, era, digamos, un bien suntuario, existía un magnate, tenía un celular. Entonces, que nosotros sigamos basándonos en la evidencia científica, en el nivel de exposición, en la tasa de radiación a la que estaba expuesta los sujetos en aquel momento, cuando hoy tenemos más de un celular por persona, es realmente irracional. Bueno, acá otra vez retomo esto de que hay una normativa, de que hay normas internacionales que plantean cuáles son los niveles máximos de exposición. Lo que pasa es que esas normas no plantean las situaciones del uso habitual, que es pegado a la cabeza, pegado al organismo, sino que plantean algunos milímetros de distancia. Y esos milímetros de distancia hacen la diferencia, porque la distancia atenúa la radiación con una diferencia inversa al cuadrado de esa distancia. Entonces, rápidamente cae. Entonces, fíjense cómo a distancia cero, los niveles que la norma, o sea, que los fabricantes presentaban, se multiplica por 7, se multiplica por 14, de celulares que muchos han usado. Fíjense, problemón, se publicita al Apple como un celular de primera línea y fíjense lo que le pasa. Le pasa que multiplica por 5 o por 10 los niveles de radiación que genera cuando está pegado al cuerpo. Bueno, y esto impacta fundamentalmente sobre los niños, que son la generación que nació con nosotros. Yo tengo 50 años casi, 49 años. Yo tuve un celular como a los 30 y pico. O sea, yo tuve un celular, pude desarrollar, digamos, mis gónadas, mis testículos, pude desarrollar todo mi sistema nervioso sin la presencia de un celular pegado al cuerpo. Bueno, ¿nuestros hijos? No. Entonces, tenemos que tratar de preservar de que los niveles de radiación a los que los exponemos a nuestros niños sean menores, sean similares a los que estábamos expuestos nosotros, aunque no va a ser posible, porque están las antenas ahí afuera, aunque nosotros lo cuidemos del celular, las antenas que no podemos apagar están ahí afuera, a niveles de emisión, como mostrábamos recién, con 18,0 de diferencia de lo que estaban nuestros abuelos, por ejemplo. Entonces, claramente, somos una generación que está expuesta a un nivel de radiación que la vida sobre la Tierra nunca experimentó. Eso va a tener efectos sobre nosotros, está teniendo efectos sobre nosotros. Y aparte, una de las grandes diferencias que hay en respecto a la radiación de base planetaria es que esta radiación es pulsada. Y que al ser pulsada la radiación, ahí el doctor Seferino Maestu, que es un colega con el que estoy trabajando, él está en la Universidad de Madrid,
tiene patentes, tiene estudios científicos, tiene productos médicos incluso, que hacen uso de esas ventanas, ventanas biológicas a las radiaciones, que con pequeños niveles de radiación, si la radiación se pulsa a una determinada frecuencia, genera un efecto mucho mayor que la misma potencia a otra frecuencia de pulsado. Esto, digamos, no es simple de explicar para un público tan amplio como el que está haciendo parte de esta audiencia, pero lo que quiero decir es que es todavía más grave que nosotros estemos expuestos a niveles de radiación altísimos, pero encima pulsados a frecuencia que ya se sabe que generan efectos biológicos. Y que entonces a niveles mucho menores también generan el mismo efecto. Bueno, acá hay cómo se distribuyen los lóbulos de radiación de una antena, no es muy importante esto. Acá hay un gráfico de cómo la distancia de la fuente de radiación disminuye y cómo es la forma que irradia una antena. Por eso quizá estar abajo de la antena, fíjense que no te afecta a ningún lóbulo, o a pequeña distancia de la antena no te afecta a ningún lóbulo. Capaz que a 50 metros y a una altura determinada te expones al lóbulo principal, que es el que más radiación emite. Por eso que es vivir en alto o a la misma altura de la antena genera más riesgo para las personas. Fíjense, generalmente a donde se mide la radiación es en la calle, pero en la calle no es donde hay más nivel de radiación, probablemente el nivel de radiación sea el edificio de enfrente. Y que incluso eso tampoco es simple de predecir, porque esta onda electromagnética tiene una longitud de onda pequeña y que entonces eso genera de que haya interacciones en donde a 15 centímetros tenemos una radiación, a 15 centímetros para acá tenemos el doble, porque se pueden sumar las radiaciones debido a la fuente inicial, fíjense, debido a la fuente inicial que rebota la fuente inicial tiene un rebote que se suma y acá tenemos el doble quizás que acá que se está restando. Acá, bueno, se esquematiza, pueden verlo más en profundidad, podemos charlarlo en otra instancia, a quien le interese este tema. Lo que quiero decir es que medir en la calle no es representativo del nivel de radiación al que está expuesto el vecino de enfrente. Ni siquiera, bueno, hay mucho por decir ahí, pero me quedo con esto para poder ir a lo importante. Acá también en Salzburgo, para establecer o para determinar a dónde poner la antena y cuál es el nivel máximo de radiación, hacen modelos complejos de niveles de emisión. Fíjense que como a pocos metros, acá casi no hay radiación. Fíjense, estamos cerquita de la antena y no hay radiación. Y fíjense los niveles de radiación que tenemos acá. Y fíjense los niveles de radiación que tenemos más lejos debido a los rebotes de la radiación. Mientras más clarito está, esto es la escala. Amarillito y rojo es lo peor que te puede pasar. Fíjense, tiene amarillito y rojo lejos de la antena y a pocos metros de la antena, o sea que estar lejos de la antena tampoco te garantiza. Uno podría decir, bueno, de acuerdo a esta gráfica, sí, lejos de la antena, uno podría, bueno, en términos generales sí, pero también la interacción es tan compleja de esta radiación que puede no ser necesariamente así. Este modelo lo clarifica eso. Bueno, imagínense qué sucedería con tratar de armar estos modelos en una ciudad poblada. Este modelo en una ciudad que tiene poquitas casas. Imagínense en una ciudad recontrapoblada como Paraná, o ni hablar como Buenos Aires, ni hablar con grandes urbes. Acá esto es un mapa que hicimos con los vecinos en donde muestra, esto es una antena y esto es en cercanía de la antena, casos que relevamos, que todavía seguimos relevando, de evolución neoplásica, cáncer. Algunos tienen crucecita porque se han muerto. Esto es del barrio Lomas en Paraná. Esto es debido a que se caminó por esta vía. Esto que planteaban los investigadores, bueno, ahí lo que pasa es que también es difícil demostrar causalidad, porque estamos expuestos a diferentes noxas ambientales. Entonces, demostrar que la persona enfermó y murió por cáncer debido a la antena, de acuerdo a la ciencia, a la evidencia científica que hoy nos piden, es muy difícil, por no decir imposible de demostrar. Ahora, uno podría suponer que quizá eso es una fuente. Y bueno, eso ya es suficiente para disparar el principio precautorio. Lo que pasa es que las lógicas de los ejecutivos y de los organismos regulatorios son otras. Priorizan el negocio antes que priorizar la salud y el medio ambiente. Entonces, por eso el principio precautorio casi no se aplica. Pero habría evidencia para aplicarlo. Y esto podría ser un camino posible. No podemos demostrar que sea esa la causa de la enfermedad y de la muerte de los vecinos del barrio Loma, pero tampoco podemos negarlo. Porque hay evidencia científica demostrada a nivel in vitro, a nivel in vivo, a nivel epidemiológico. O sea, no es que estamos hablando de algo que no puede suceder. Hay un montón de investigación científica que muestra que puede suceder. Bueno, entonces es posible que haya sucedido eso en el barrio Loma. Bueno, con todas estas discusiones nos enfrentamos cuando discutimos estas cosas con quienes están teniendo responsabilidad de tomar la decisión en relación a esto. Bueno, en Estados Unidos, como suponían de que no pasaba nada con estas cuestiones, financiaron en el Programa Nacional de Toxicología un estudio que indagara respecto de
si había o no efecto sobre distintos organismos biológicos frente a las radiaciones, y entonces se emprendió un estudio que se trabajó sobre el modelo animal en ratas, ¿eh? Y ese modelo animal en ratas, bueno, para que sea la única noxa que afectaba la vida y la evolución de las ratas, la radiación debida a las celulares, antenas celulares o antenas similares a eso, se tuvo que montar todo un experimento, por eso que se gastaron esos 25 millones de dólares, se tomaron recaudos en cuanto a que no hubiera efecto térmico sobre los modelos animales, que todos estuvieran expuestos a niveles de radiación por debajo de los que podrían causar efecto térmico. Eso se demostró. Y se demostró porque hasta ahora la decisión de la IARC de clasificar como posible cancerígeno a la radiación, o sea, tiene hoy una clasificación desde 2011 como posible cancerígeno a las radiaciones de celulares, o sea, las radiaciones de radiofrecuencia, y no lo pudieron pasar a probable cancerígeno, que un poco más arriba, ni a cancerígeno, porque no había mucha evidencia en animales. Bueno, por eso se hizo este estudio y hubo claramente una evidencia. Acá les dejo el link al informe completo. Hubo claramente una evidencia. Esa evidencia, bueno, fue de un porcentaje que quizá uno podría entender como un porcentaje bajo, 2, 5%, pero si nosotros pensamos que 8.000 millones de habitantes del planeta tienen celulares, el 2% de esos 8.000 millones es un problema epidemiológico global. Estamos, digamos, en posibilidad de estar frente a un problema epidemiológico global, si fuera que es afectado solamente el 1% de los modelos biológicos expuestos a radiaciones. Bueno, y estos hallazgos hicieron que la Sociedad Americana del Cáncer emitiera un informe, que acá lo copio, pero les voy a compartir la traducción de ese informe y lo voy a leer para que podamos pensar en voz alta. Los hallazgos son inesperados, dice la Sociedad Americana del Cáncer. No podríamos razonablemente esperar que las radiaciones no ionizantes causen estos tumores. Es interesante observar que los primeros estudios sobre el cáncer de pulmón y tabaquismo tenían una resistencia similar, ya que los argumentos teóricos de la época sugerían que no podía haber un vínculo entre, en ese caso, el humo de tabaco y el cáncer de pulmón. Lo más importante es que uno de los cánceres detectados fue el glioma maligno de cerebro. Ya se ha sospechado de su asociación con glioma y neuromas acústicos en estudios epidemiológicos en humanos. O sea, ya se sospechaba que había en humanos y resulta que en el experimento surge el mismo efecto en el modelo animal. El segundo cáncer, llamado schwannoma, es un tumor extremadamente raro, es un cáncer de las células de conducción del corazón, las células de Schwann, de las células cardíacas que generan, digamos, la despolarización ventricular, que son las encargadas de la contracción del músculo cardíaco, de generar la contracción del músculo. Bueno, ahí había cáncer. Es un tumor extremadamente raro en seres humanos y en animales, reduciendo la posibilidad de que esto sea un hallazgo casual. Y lo que es más importante, el estudio encontró un efecto dosis-respuesta, un signo clave de que esta asociación puede ser real. Esta nueva evidencia debe motivar a la evaluación del curso de los reguladores para determinar el potencial de riesgo del cáncer planteado por los teléfonos celulares. La Sociedad Americana del Cáncer reclama a las agencias gubernamentales como la FDA y la Comisión Federal de Comunicaciones que tomen medidas para garantizar la seguridad del uso de los teléfonos celulares. Y por eso es que Deborah Davis justamente logra el fallo que logra, porque se respalda en este estudio científico del Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos. Esto no lo dice qué sé yo, vamos a hablar como con los términos que muchas veces nos encasillan a nosotros. No lo dice un ambientalista fundamentalista. Lo está diciendo la Sociedad Americana del Cáncer, y lo está diciendo la justicia de Estados Unidos también. Bueno, estudios similares llevó adelante el Instituto Ramazzini de Italia, a niveles menores, con alguna diferencia entre la exposición de campo cercano y campo lejano de esas ratas. Bueno, pero llegó también a conclusiones similares. Entonces, esta plantilla, que es la que se basa la IARC para tomar decisiones y entonces clasificar a los distintos elementos que pueden llegar a generar cáncer, fíjense, antes estaba acá en 2B, que básicamente es posiblemente cancerígeno, porque la evidencia en animales es limitada. A partir de esta evidencia del NTP, uno podría pensar de que tiene que ir a 2A, probable, o quizás a 1, porque si uno dice la evidencia epidemiológica resulta que es la misma evidencia que encontramos en el modelo animal, entonces esa evidencia epidemiológica podríamos considerarla suficiente y entonces podría ser un elemento cancerígeno. Bueno, desde 2011 que no dijo más nada la IARC, dice que están estudiando, dice que para 2025 tal cosa, tal otra, pero lo cierto es que desde 2011 no ha dicho más nada, cuando tiene un montón de evidencia científica sobre la mesa para ponerse a estudiar y sacar quizá una conclusión diferente a la que está tomando hoy, que es posiblemente cancerígeno. Bueno, ahí hay muchos elementos que los vecinos, cuando nosotros empezamos a comunicar esta situación, a comunicar esta información, los vecinos se apropian de esa información, ya ellos lo intuían porque veían que se moría su vecino, que se enfermaba su vecino, y entonces se pusieron en marcha en Paraná los vecinos,
y llevamos al Consejo Deliberante esta problemática. El Consejo Deliberante nos hizo cargo. Nosotros, frente a una instalación de una antena, hicimos uso de la legislación municipal y provincial que le requiere determinadas cosas a la empresa antes de instalar la antena, y tenían tanta impunidad las empresas que ni siquiera hacían caso de, por ejemplo, pedir una habilitación municipal para la instalación de luz y la habilitación municipal para montar una estructura. Bueno, no fue porque demostramos porque el municipio nos creyó de que las radiaciones hacían mal, que pudimos lograr desinstalar esta antena. Fue porque era tan burdo de lo que hacían las empresas de telefonía que ni siquiera tenía una habilitación municipal para iniciar el tendido eléctrico de esa antena, ni para montar la estructura sobre la que iban a ir montada los elementos de radiación. O sea, hay que usar todo lo que tengamos a mano para defender nuestro derecho a la salud, ¿eh? Y así lo hicimos en Paraná. Por supuesto que esta fue una de un montón de antenas que hay instaladas en Paraná. Acá hicimos un trabajo colaborativo de todos los vecinos, de un montón de vecinos y vecinales de Paraná, identificando dónde estaban las antenas, y le presentamos esto al municipio y le dijimos, ¿usted sabe que tiene esta antena? Y todavía no nos respondieron. Todavía no nos respondieron porque probablemente no sepan toda la antena que tienen instalada, y probablemente, como nos pasó en algunos municipios, ni siquiera le están cobrando las tasas municipales a las antenas. Así que imagínate el control si ni siquiera le cobran las tasas municipales a las antenas, el control que pueden tener sobre las antenas celulares. Y lo que se viene, eso es lo que nos sigue alertando, digamos. No es que el problema empieza cuando nosotros nos enteramos que se viene el 5G. El problema ya está con 2G, 3G, 4G, porque el nivel de radiación es grandísimo. Lo que pasa que el modelo de negocio del 5G implica la Internet de las cosas. Implica que todo lo que nosotros usamos y que está conectado a la electricidad también va a estar conectado a Internet. Incluso si no está conectado a la electricidad, también va a estar conectado a Internet, porque los autos ya hoy tienen Internet, van a tener 5G. De hecho, una de las propagandas que se hace es la posibilidad de que la red densa y la baja tasa de latencia, que hace posible controlar cosas. Tasa de latencia es, yo te envío una información, vos la recibís y respondés frente a esa información. Hoy la tasa de latencia es baja y entonces la respuesta es lenta, y entonces uno no puede controlar el auto en la calle porque choca, ¿no? Ahora, cuando la tasa de latencia baje, que es lo que promete la 5G, el control va a ser mucho más automático, y entonces yo voy a poder, digamos, se van a poder controlar cosas de la vida real a la velocidad de la vida real. Y eso entonces lo que promete la Internet de la cosa es que los autos se conduzcan solos, por ejemplo. También promete de que va a saber qué café y a qué hora nos gusta que nos sirvan el café. Entonces nosotros cuando nos levantemos, la cafetera va a saber en qué momento empezar a hacer el café y a la temperatura que a nosotros nos guste, y el blend de mezcla de brasilero, colombiano, italiano, que a nosotros nos gusta, no cualquiera. Bueno, todo eso lo vas a ver porque tiene nuestra información, y aparte lo vas a ver porque no es solamente la Internet de las cosas, sino que va a ser también la Internet de los cuerpos. Esto es un proceso de instalación de un chip en una mano, que con este chip uno puede controlar, por ejemplo, la cerradura de la puerta. Esto ya está disponible por $40 en Argentina, $42. Uno se puede implantar este chip con el que puede, por ejemplo, desactivar la clave de la computadora, abrir una cerradura en un auto, abrir la cerradura en una casa, qué sé yo, todo lo que se te ocurra, que son cosas que nos simplifican la vida, pero a un nivel de exposición de radiación que claramente también atenta contra nuestra vida. Y, como todo, eso nos va a enfermar de un montón de cosas, y ya van a venir a vendernos el remedio. Por ejemplo, la medicina personalizada, que la medicina que estudia el ADN y los daños que tiene el ADN para decirte vos de qué te va a enfermar o de qué tenés posibilidad de enfermarte, yo te diseño el medicamento o modifico tu ADN de acuerdo a lo que haga falta para que vos estés saludable, a pesar de estar en una sopa de radiación, a pesar de estar en una sopa de glifosato, porque también le podemos sumar eso, todos los agrotóxicos que son parte de nuestra alimentación también. Bueno, todo eso que nos puede generar cáncer, la radiación podría debilitar nuestro sistema inmunológico para que no podamos defendernos de ese cáncer también. El efecto cocancerígeno que veíamos hoy. Y entonces, capaz que yo no me enfermé de cáncer por la radiación, pero la radiación hizo que yo no me pudiera defender. Eso también es muy grave. Y hay evidencia científica de que eso es posible. Y entonces, capaz que no podemos demostrar que eso sea, digamos, que la gente esté muriendo por eso. Ahora, que tienen que sospecharlo para poner en marcha el principio precautorio, claramente la evidencia científica es suficiente para que lo hagan. Eso es lo que nosotros también estamos reclamando. Bueno, entonces, esta es la cuestión del 5G. El 5G va a venir a afectar no solamente a los seres humanos, sino también a los insectos. Acá yo les presento y les dejo el link a 2 trabajos de modelación. No hay trabajos experimentales, no hay muchos trabajos experimentales sobre el 5G que estén publicados. Acá les dejo dos trabajos de simulación. Uno es, simulan la piel. En este trabajo simulan la piel y la glándula sudorípada. Y lo que plantea este trabajo es que las glándulas sudorípadas, actúan como antenas fractales porque tienen dimensiones similares a la longitud de onda de la radiación 5G, que va a ser milimétrica o submilimétrica. Y entonces, si bien uno podría suponer, no, solamente va a afectar a la superficie de la piel si la afecta, este estudio lo que propone es que a través de la glándula sudorípada actuando como antena fractal, también hace de que la radiación penetre en los tejidos y entonces sea todavía más profunda el efecto de la radiación, no solamente sobre la piel. Y acá lo que se muestra es cómo a los insectos la radiación
los afecta y modifica la temperatura a la que están expuestos los insectos a las diferentes radiaciones. Perdón, el nivel de emisión al que están expuestos los insectos debido a las diferentes longitudes de onda, frecuencias. ¿Por qué? No es que aumente la potencia cuando aumenta la frecuencia necesariamente, sino que lo que sucede acá es que las dimensiones del insecto hacen que esas dimensiones justamente sean, que se dé el efecto de resonancia. Ustedes vieron que cuando usted tiene una copa, una copa cuando cualquiera canta no entra en resonancia. Entra en resonancia cuando canta a lo mejor un barítono que tiene una onda mecánica del sonido que impacta sobre la copa y la hace vibrar a tal punto que la energía del sonido podría no romperla si cantamos nosotros, pero canta el barítono que tiene una longitud de onda, esa onda mecánica que resuena con la copa y la rompe. Bueno, el mismo concepto puede aplicarse para la resonancia de la onda electromagnética sobre las dimensiones que son múltiplos de su longitud de onda. Y ahí los insectos tienen sus antenas, que son múltiplos porque miden milímetros, o decenas de milímetros, entonces ahí empieza a haber una resonancia con las distintas partes de los insectos, como hay una resonancia también con las dimensiones de las células de las glándulas sudoríparas, y por eso también hay un efecto más profundo que no solamente en la piel de lo que puede venir el 5G. Y también, como le comentó DeFi, el 5G va a necesitar más nivel de radiación, necesariamente, porque como la penetración es baja, va a necesitar que haya una antena cada 10 metros. Y aparte por el sistema de comunicación, sistema MIMO de comunicación, que es un sistema distinto del que utiliza la tecnología actual, también va a necesitar un nivel de radiación grande y antenas mucho más direccionadas. Bueno, eso también es para hablarlo, DeFi puede profundizar en ese tema de lo que implica que las antenas sean direccionales, que necesariamente van a atravesar nuestra cabeza sí o sí un montón de haces para comunicarse desde la antena hasta el lugar donde nosotros ponemos el celular, porque van a ser direccionales y multidireccionales también. Bueno, pero son cuestiones que no alcanza el tiempo para tratarla en una charla. Bueno, acá les dejo varios trabajos, lo voy a pasar de largo porque ya hace mucho que estoy hablando, y esto lo dejo para que tengan elementos para leer. También, esto no lo sabemos solamente nosotros, también lo saben la aseguradora. Acá le dejo un link a diferentes pólizas de seguro que ya anticipan que no van a asegurar a las antenas de celulares frente a los efectos que pudieran causar sobre la salud de las personas, su radiación. Entonces, las aseguradoras ya están abriendo el paraguas, porque saben que esto genera daño y no quieren asegurar frente a esos daños. Y entonces ahí hay otra evidencia más de que no están todos de acuerdo con que esto no hace nada. A ver, las aseguradoras ya lo están viendo, y entonces están abriendo el paraguas y están diciendo, no, para nosotros te aseguramos porque la antena se le caiga encima, pero no te aseguramos porque la antena no le haga daño a la persona que se le podría caer encima. Ahí le dejo un par de pólizas para que las analicen y las estudien. Y como decía también la Sociedad Americana del Cáncer, que la sociedad no era receptiva a la evidencia científica que había respecto del efecto del humo de tabacos y su asociación con el cáncer de pulmón no era receptiva. Y acá fíjense el cáncer de pulmón, en este gráfico, cómo aumenta. Hasta un momento había evidencia científica acá, de alrededor de 1950 ya había evidencia científica de que tenía relación con el cáncer. Ahora, lo siguieron vendiendo los cigarrillos hasta que empezaron a tener juicio en las tabacaleras. Y entonces ahí se ayornaron también las legislaciones y entonces empezaron a prohibir el uso de tabaco en lugares cubiertos, a que no se podía vender libremente, que no se podía hacer propaganda. Y entonces ahí empezó, fíjense como con el tiempo de que empezó a haber propaganda o se tomaron decisiones, empezó a disminuir el cáncer de pulmón. Entonces esta curva nos está diciendo, nos plantea la pregunta, ¿cuánto tiempo va a tener que esperar para que haya una legislación que nos proteja frente a la radiación? Porque sabemos que esta radiación podría generar daño en las personas y en la biología en general. Bueno, y para hacer acá un ejemplo de qué es lo que sucedía, fíjense, en aquellos tiempos, decían, muchos doctores recomiendan fumar Camel. Había una propaganda engañosa que lo ponía a los médicos, y los pone todavía a los médicos, y los pone a los ingenieros en telecomunicaciones a decir que esto es inocuo, y los pone a la organización internacional, al organismo regulatorio a decir que no pasa nada. Había propaganda engañosa, sigue habiendo propaganda engañosa en relación a los celulares, por ejemplo, y eso se parece mucho a lo que sucedía con el tabaco, por eso que también la Organización del Cáncer de Estados Unidos lo cita, porque hay ahí un nivel de adicción que hace posible que uno sea receptivo a que lo engañen, porque bueno, sí, este dice que no me hace nada, a mí me gusta fumar, yo sigo fumando, si el doctor dice que no hace nada, a mí me gusta usar el celular, lo sigo usando, si las compañías y los organismos regulatorios dicen que no hacen nada. Bueno, estamos enfrentados entonces a una campaña en donde nos quieren convencer de que estamos equivocados y que todos los estudios científicos están equivocados. Y es una campaña que tiene múltiples aristas. Acá les dejo, digamos, el link a una entrevista y también a un libro de Marta Peirano, una periodista española que estudia todo este tema. Y ahí, en esta entrevista que dura 16 minutos, más corto de lo que yo estoy hablando,
van a entender claramente de que hay muchos intereses puestos en que la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación se sigan desarrollando. ¿Por qué? Porque la tecnología de la información y la comunicación hoy es una herramienta para generar adicción sobre nosotros, porque no es casualidad que a nosotros nos guste estar todo el día con el celular. Está diseñado esa plataforma, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, qué sé yo, todo lo que se le ocurra, para que nosotros seamos adictos a esa plataforma. Y están diseñadas por las mentes más brillantes de este mundo, que no se están dedicando a cuidarnos, sino que se están dedicando a generar, digamos, todas estas plataformas adictivas que nos sobreexponen a radiación y también nos exponen a que, bueno, seamos conejillos de India frente a la adicción y frente a la radiación. De hecho, esa tecnología de la información y la comunicación nos tiene a nosotros como usuario, pero más que nada como usuario, nos tiene como cliente, como conejillos de India. O sea, toda la información que nosotros generamos con nuestro celular, que tiene casi 14 o 16 sensores que sensan lo que sucede en nuestra vida cotidianamente, porque nosotros se lo habilitamos, nosotros le habilitamos cuando decidimos usar una cuenta de Google, le decimos, sí, Google, usá nuestro micrófono, usá nuestra cámara, usá nuestro teclado, usá nuestro acelerómetro, usá nuestro geoposicionamiento, usá nuestra antena de Wi-Fi, usá nuestra interacción con las redes sociales para conocernos a nosotros y sacar de nosotros información que sirva para alimentar justamente a la gran tecnología disruptiva que hoy está, digamos, atravesando nuestra vida, que es la inteligencia artificial, que la está empezando a atravesar, como por ejemplo el GatChat, pero acá yo les dejo un link a un montón de plataformas de inteligencia artificial que se alimentan de la información que nosotros damos a través de nuestros celulares. O sea que no solamente nos ponemos radiación, sino que también estamos dando gratuitamente información para que después quizás nos saquen el trabajo. Por ejemplo, yo estuve probando, por ejemplo, yo soy docente universitario. GatChat en 12 minutos, no, en 5 minutos me diseñó un curso de posgrado para dar en la universidad. Un curso que a mí me hubiera diseñado, y yo les propongo que experimenten con la inteligencia artificial para ver, qué sé yo, código de software, un código que yo mejor como programador me cuesta diseñarlo, 30, 40 minutos, en 5 segundos me lo tuvo resuelto. Y es tan efectivo como lo que yo puedo diseñar. O sea que la inteligencia artificial se está alimentando de la información que nosotros le damos con nuestros celulares, que lo tenemos todo el día encima, que nos atraviesan esas radiaciones, que nos perjudican la salud, pero aparte, quizás nos quite el trabajo. Bueno, sigo un poco más, a ver qué más tenía acá. Bueno, no, era eso con lo que quería cerrar.